Hablamos en cuanto a adorar a Dios en la hermosura de la santidad. Y hablamos todos estos días que la clave es renovar nuestra relación con Dios. Yo creo que la mayoría o prácticamente todos los que estamos aquí ya somos del Señor. Entonces, cuando estamos hablando de renovar nuestra relación con Dios, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? Pues yo creo que en estas 3 sesiones anteriores nos hemos dado cuenta un poquito de lo que estamos hablando. Y es de que Dios esté en todas las situaciones en nuestra vida, en todos los momentos, en todas las circunstancias. De no tenerlo solamente para un momento, para un día, para un culto. Y que nuestra adoración sea también de esa manera, exactamente igual. Por eso estamos hablando de un estilo de vida. Y os acordáis que desde el principio dijimos que lo que más renueva nuestra relación con el Señor es nuestra gratitud. Cuando aprendemos a ser agradecidos, aprendemos a vivir de otra manera. Ese es el primer paso, una profunda gratitud. Y ayer alguien estaba leyendo ese texto que dice: dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. La Biblia dice varias cosas que es la voluntad de Dios. Y muchas veces cuando, sobre todo los jóvenes, nos preguntan ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Porque realmente tienen ese sincero deseo de hacer lo que Dios dice. Yo siempre le digo este versículo: la voluntad de Dios para tu vida es que des gracias en todo. ¿Pero qué carrera voy a estudiar? La que tú desees, y da gracias por estudiarla. ¿Pero a qué profesión voy a ir? La que tú desees, y el Señor te abra las puertas, y da gracias, porque esa es la voluntad de Dios. Pero si me equivoco, da gracias y dile: Señor, me equivoqué, pero gracias porque estás conmigo, porque esa es la voluntad de Dios. Dice: no puede ser tan sencillo. Sí, es tan sencillo. Dad gracias en todo, porque entonces empezamos a comprender un poco lo que es el carácter de Dios. Si solo tuviéramos en nuestra Biblia Génesis 1:1, ¿qué sabríamos de Dios? En el principio Dios creó. Así que cuando estamos hablando de renovar nuestra relación con Dios y cuando estamos hablando de estar cerca de Él, lo más importante es saber cómo es Él. Y ayer lo decíamos medio en broma cuando nosotros hablamos con nuestros amigos que no son creyentes, que las personas no conocen a Dios. Lo triste es que a veces me da la impresión de que muchos de nosotros tampoco le conocemos tanto. Podemos saber muchas cosas de Él, pero conocerle personalmente, y la Biblia nos dice que Dios es creador. Y nos vamos a llevar muchas sorpresas cuando leemos la palabra de Dios. Y una de ellas es el propio nombre de Dios. Cómo Dios se manifiesta a nosotros. Vosotros sabéis que en el Antiguo Testamento, cuando Dios se manifestó a su pueblo, la traducción que tenemos en el libro del Éxodo, la primera vez que Él habla con Moisés es: yo soy el que soy, o yo seré el que seré. No hay manera de traducir eso. En primer lugar, porque en hebreo no existe el verbo ser. Porque ya desde niños, desde su propio vocabulario, un niño judío sabe que el único que existe, el único que es Dios. Todas las demás cosas dependemos de Él. Así que sencillamente se pone a un lado un sujeto y un predicado juntos y el verbo ser se sobreentiende. Entonces, cuando Dios le está diciendo que yo soy el que soy, yo seré el que seré siempre, yo soy el único que existe, no hay manera de traducirlo en español eso, y en ninguna lengua. Y son sencillamente esas 4 letras transliteradas, porque en hebreo son otras letras, pero que habéis visto a veces en nuestras Biblias, y que algunas traducciones han añadido las vocales de Adonai y se ha transliterado por Jehová. En otras sencillamente se ha puesto Yahvé, y en otras versiones ya estoy viendo algunas que sencillamente ponen eso porque no hay manera de pronunciarlo, y para que nos demos cuenta que ese es el nombre de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el carácter de Dios? Una de las cosas más importantes, y que para mí fue un descubrimiento impresionante en mi vida: los hebreos, al hacer poesía, la hacen diferente de nosotros. Sabéis que ellos empiezan a escribir por el lado derecho, no como nosotros, desde el lado izquierdo a derecho. Entonces su poesía no es como la nuestra, que normalmente rima el final. Ellos casi siempre riman el principio, y hacen
muchos acrósticos. ¿Sabéis lo que es un acróstico? Ponen Gonzalo, entonces G de... iba a decir de juerguista, no, castellano. G de guapo, vale, perfecto, eso le gusta más. ¿Me entendéis? O lo que sea, ¿entendéis lo que es un acróstico? Lo que sería el nombre. Entonces, cuando tú ves en la Biblia, ya le han encontrado más cosas, ¿eh? Juerguista, sí, no, pero estaba para que os rierais un poco. Cuando tú ves el nombre de Dios en el Antiguo Testamento con estas 4 letras, aparece en casi todos los libros del Antiguo Testamento. ¿Y sabes el diagnóstico que Dios hace de sí mismo? ¿Qué hubieras hecho tú si eres Dios? ¿Qué hubieras puesto? ¿Cómo te definirías? ¿Cuál sería la esencia de tu carácter? ¿Sabéis cómo aparece en el Antiguo Testamento? 4 palabras que se repiten muchas veces. Alégrense cielos y sorpresa, regocíjese tierra. Ese es el nombre de Dios. ¿Sabes cuando Dios se define a sí mismo lo que quiere decir? Yo existo para que todos los cielos se regocijen y toda la tierra esté alegre. A veces nosotros tenemos muchas imágenes de Dios que hemos ido creyendo por años, y muchas de ellas sí son correctas, pero es como si Dios estuviera diciéndonos: mira, ¿sabes cuál es la esencia de mi carácter? Lo que a mí me gusta, cómo me gusta presentarme. Yo quiero que los cielos y la tierra se regocijen, se alegren, sean inmensamente felices, en el sentido de lo que realmente es la felicidad. Ese es el carácter de Dios. Así que cuando nosotros nos acercamos a Dios, sabemos lo que significa gozo y alegría. Esa es la razón por la que siempre digo, no puede existir un cristiano triste o aburrido o que no sabe qué hacer o que su vida se desvanece por momentos. No sé si me entendéis. Triste en el sentido de sí, a veces tenemos que estar tristes, pero ¿me entendéis? Que toda su vida sea así. No puede existir, porque su padre no es así, jamás lo va a ser. Y si siempre que hablan contigo, uy, qué mal van las cosas, y siempre todo es así, qué mal van las cosas, y qué difícil es todo, y qué dura es esta vida, pues cuando llegues al cielo te vas a llevar una sorpresa increíble, porque ahí es todo radiante de felicidad y Dios derrocha imaginación. Sé que a veces hay cosas muy difíciles, pero Dios nos ha hecho para que vivamos de una manera diferente. Y ahí entra entonces algunas cosas de nuestro carácter. Dios concede libertad a todas las personas. Y esto nosotros a veces tampoco lo entendemos bien, porque como buenos evangélicos a veces nosotros pensaríamos, bueno, yo sirvo al Señor, le amo, soy su hijo, así que Él me va a bendecir. Y entonces al lado está alguien que es ateo, que no quiere saber nada del Señor, que no quiere ni que yo le hable del Señor, ni quiere orar ni nada, así que todo le va a ir cada vez peor. Pues no. Dios regala bendiciones y regala libertad absolutamente a todos. Y el Señor Jesús lo dijo: Dios hace llover sobre justos y sobre injustos. Así que conocemos un poco más del carácter de Dios cuando nos damos cuenta que Él derrocha bendición y lo hace porque ama. Es cierto que no siempre será así. Llegará un día en que hay un juicio. Hay una vida con Dios porque tú le amas a Él, y hay una vida sin Dios porque tú le has rechazado. Y Dios, como regala libertad, dice: muy bien, tú no quieres saber nada de mí, tú no puedes vivir toda la eternidad conmigo. Es normal. Pero nosotros deberíamos recordar muchas veces que Dios sigue regalando libertad. Y si nosotros somos hijos de Él, nosotros también deberíamos regalar la misma libertad. A veces incluso cuando... sobre todo los jóvenes, a nosotros nos encanta, pasaríamos toda la vida con ellos y también con todas las demás personas, pero no hay tiempo para todo. Pero cuando vienen y te piden un consejo sinceramente y están esperando, a lo mejor dicen: mira, hay esta carrera y esta otra, y no sé qué hacer, porque esto por aquí, y estoy orando y estoy con dudas,
y vienen con el ansia, con el interés de que les digas, oye, pues por tus características es esta o es aquella. Y nosotros les decimos, pues ora. ¿Pero cuál es esta o aquella? Ora. Pero ¿cuál? Tranquilo, toma una decisión, tranquila, ora y toma una decisión. Pero ¿y si me equivoco? Has tomado una decisión, buena decisión. No te preocupes, Dios te regala esa libertad. Y aunque te equivoques, Él va a seguir contigo. Porque a veces tenemos hasta temor de, no sé, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Si es una cosa mala, si es una cosa pecaminosa, es obvio que no se puede hacer, ¿me entendéis? Pero es que después Dios te regala libertad. Y muchas veces en nuestra toma de decisiones, y en nuestro confiar en Dios, y en nuestro a veces decirle, pues Señor, yo me equivoqué en esto, pero tú no me has dejado, y tú has seguido bendiciéndome, has seguido ayudándome, porque Dios te regala libertad. Y aún tomando una decisión que nosotros pensamos, pues debería haber tomado otra decisión, Dios sigue diciéndote, yo sigo contigo, sigo dándote libertad. Has crecido, has tomado esa decisión y has crecido y ahora estás más cerca de mí, así que no te preocupes, sigue adelante. Dios nos regala libertad. Entonces muchas veces, ¿cuáles son los problemas? Porque los vamos a hablar ahora, no solo en la adoración, sino en nuestra vida normal, en nuestra relación con Dios. ¿Cuáles son los peligros en los que solemos caer? Algunas cosas muy sencillas. La primera tiene que ver con el orgullo. Tiene que ver con creer que nosotros somos la última panacea del mundo y que el mundo no va a ser igual y que nosotros tenemos las respuestas a todo. Eso nunca es cierto. Y desgraciadamente cuando hablamos de adoración y cuando hablamos de estar delante de los demás y cuando hablamos de que nos vean, siempre nos da la impresión, no, es que nosotros. Y la palabra yo es la que más pronunciamos. Y olvidamos que cuando brillamos nosotros hacemos bien a los demás por unos días. Cuando brilla Dios, a través de nosotros le hacemos bien a la gente para toda su vida. Hay una diferencia muy grande. Así que si algún día tenemos que escondernos debajo de la mesa, hay que esconderse debajo de la mesa. Y si un día estás cantando y resulta que no tienes micro, no te preocupes, canta sin micro, Dios te va a escuchar exactamente igual. Y si un día ibas a predicar a algún sitio y de repente pasa no sé lo qué, y la persona que estaba dirigiendo todo, pues empieza a hablar y se siente inspirado y luego resulta que no hay tiempo para predicar y tienes que volver a casa, pues vuelva a casa feliz, no te preocupes. Dios no nos ha llamado a brillar nosotros, sino a reflejar su brillo, su gloria, que es una cosa muy diferente. Y estés donde estés, seas músico, estés en la adoración, estés trabajando en la iglesia, estés en tu trabajo, estés en el lugar donde estés, si las personas ven algo de la gloria de Dios en tu vida, les vas a hacer bien para toda su vida. Si solamente ven lo bueno que es, lo simpático, lo agradable, que esas cosas son muy buenas, pero si solamente eso les podemos hacer bien por unos momentos, pero no por toda la vida. Así que necesitamos no caer en el peligro del orgullo, no caer en el peligro de que yo soy mejor, o yo hago las cosas mejor, o yo hablo mejor, o predico mejor, o canto mejor, o no sé qué mejor, lo que queráis. Delante de Dios no existe eso. Porque si existe eso, vamos a caer en la amargura. Y la amargura se aferra a nuestro corazón. Y siempre estamos deseando que los demás hagan algo por nosotros. Y enseguida lo encontramos. Y nuestro tipo de conversación que tenemos a veces es que los demás no me saludan, es que no me hablan, es que no me admiran, es que no me respetan, es que no... ¿Tenemos ese tipo de conversación o no? Eso es amargura que hay dentro de nuestro corazón. Y eso en el mundo, en la gente no cristiana, eso es de todos los días. Hay personas que aparentemente tienen todo, pero buscan reconocimiento, buscan contar sus historias, sus grandezas. No se dan cuenta que la belleza de una vida es esa vida. No necesitas hacer nada. No necesitas incluso ser nada para que Dios te ame con locura, y los demás que amamos a Dios igual, exactamente igual, para estar inmensamente feliz con otras personas. Así que necesitamos desterrar la amargura de nuestro corazón. Lo mismo
lo que dijimos estos días en cuanto a la murmuración. Todo es como una escalera, como tú piensas que eres el mejor, entonces tu corazón está amargado y no puedes salir adelante, no puedes tener todo el reconocimiento que quieres. ¿Cómo reaccionas? Pues sencillamente atacando a otros. Y no nos damos cuenta que mejor que no nos ataquen a nosotros también, porque no hay ninguna persona perfecta. Y cuando el Señor habló aquello de la viga y la paja en el ojo ajeno y en el nuestro, como todas sus historias, el Señor es impresionante. Y todos entendemos muy bien de lo que estaba hablando. ¿Y sabes por qué? Porque es justo lo contrario a lo que nosotros pensamos. El diablo, que es un dictador y viene para robar, matar y destruir, por mucho que intente engañarnos muchas veces y suene muy bonito lo que le ofrece, él solo quiere robar, matar y destruir, y es un dictador. Así que es justo lo contrario que Dios hace. Él no da libertad, y todos los dictadores odian las diferencias. Todo lo que quieren los dictadores es que todas las personas piensen de la misma manera, vistan de la misma manera, hagan exactamente lo mismo. Como Dios no es así, Dios nos ha hecho a miles de millones de personas en el mundo absolutamente diferentes. ¿Os habéis fijado? Ponte al lado de cualquiera. Aquí estamos solamente, ¿qué? 100 personas. Ponte al lado de cualquiera. Muchísimas cosas no tenéis nada que ver el uno con el otro. ¿Y sabes quién ha hecho eso? Dios, porque le encanta que seamos diferentes, porque le encanta que cada uno de nosotros seamos nosotros mismos, porque Él regala libertad y ama. Tú quieres seguir algo que el diablo diga, aunque sea de una manera inconsciente. ¿Qué haces? Pues lo que Él quiere es hacer a todos igualitos, que todos le obedezcan de una manera dictatorial, porque los dictadores odian las diferencias. Así que mejor volver al Señor y darnos cuenta de algunas cosas muy rápido. Dos cosas que tenemos olvidadas muchas veces: la admiración y el asombro. ¿Quieres adorar a Dios de una manera diferente? Admira y abre los ojos para asombrarte. Cuando la gente empieza no solamente a componer música, a escribir, a amar, cuando se admira de algo, cuando te asombras por alguna razón, cuando una persona empieza a aburrirse, cuando no admira absolutamente nada, cuando no se asombra de nada, cuando todo le parece vulgar y absolutamente normal, cuando pueden levantarse un día como hoy, al ver la niebla en el pantano o al ver salir el sol, dice, vaya cosa, vaya tontería. Y tú se lo dices y ves, mira, no hay otro día como este, jamás se va a repetir un día exactamente igual en Pinos Reales, disfrútalo. Vaya tontería. Ha perdido la capacidad de admirarse, la capacidad de asombrarse, por lo tanto esa persona va corriendo rápidamente a su propia muerte. Sí, porque la vida es admiración y es asombro. ¿Por qué los niños crecen? ¿Por qué los niños aprenden? ¿Por qué los niños juegan? ¿Por qué los niños disfrutan? Porque se admiran y le cuentas las historias y están así, escuchando, admirados, y se asombran, y los llevas a un lugar nuevo y se asombran. Cuando nosotros perdemos la capacidad de admirar las cosas y de asombrarnos, dejamos de ser niños, empezamos a morir. Y eso tiene que ver en muchas cosas en nuestra vida espiritual y en nuestra vida de adoración. Por eso la Biblia nos habla de entusiasmarnos con el Señor. ¿Os acordáis lo que decíamos en cuanto al carácter de Dios? Las personas van a escuchar a alguien que está entusiasmado con el Señor. Si estás compartiendo del Evangelio y ni tú mismo casi estás creyendo lo que estás diciendo, sí, claro que lo crees, perdonad. Pero no se ve en tu vida, no se ve en tu rostro, no se ve en lo entusiasmado que estás con el Señor. ¿Quién lo va a creer? Aunque sea cierto. La relación con Dios es algo para entusiasmarnos, porque necesitamos aprender a disfrutar de Dios, de su carácter, de todas las cosas que Él hace. Admirar las cosas que leemos en su palabra, admirar lo que Él hace en la vida de otras personas, escucharnos unos a otros en lo que Él está haciendo y ha hecho en la vida de otras personas, escuchar cómo Dios ha tocado tu corazón, cómo lo está tocando ahora, y compartirlo unos con otros, y escucharlo entusiasmado, disfrutando de todo lo que Dios es y de su belleza
y de todo lo que hace. Porque dijimos al principio que Dios es antes que nada creador y que Dios derrocha imaginación. Y es curioso porque cuando se va a construir el templo, hablando de la admiración y el asombro y de disfrutar de las cosas, Dios dice diferentes cosas que tenían que existir en lo que era el mobiliario del templo, diferentes colores. Y claro, muchas de las cosas y de los colores tienen un significado y nosotros se lo buscamos. Como buenos evangélicos, cualquier cosa que aparece enseguida le encontramos una razón. Pero hay ciertas cosas que Dios, como sabe cómo somos, ya deja escrito. Fíjate en el libro del Éxodo, varias veces dice, tal cosa tiene que ser de este color y tal cosa tiene que caer así y tener esta longitud y todo. Y dice, eso solo para gloria y hermosura. Es decir, no tiene ninguna razón, no le busquéis ninguna razón, solo para que sea bonito. Y Dios derrocha belleza y nos dice, hay muchas cosas que yo hago por ninguna razón, solo para que sea bonito, para gloria y hermosura. Así que la próxima vez que estés en la naturaleza o conozcas a alguna persona, empiecen a contarte algunas cosas, pues considera la posibilidad de que Dios ha hecho personas, ha hecho naturaleza, ha hecho absolutamente animales, muchas cosas que ni imaginamos, solamente para gloria y para hermosura, para que disfrutemos, para que nos quedemos con los ojos abiertos y la boca abierta viendo lo que es la gloria y la hermosura de nuestro Dios. Y ahí vamos mezclando cuál es nuestro problema. Cuando no nos entusiasmamos, nos quedamos fríos. Y eso a veces en nuestro trasfondo de alguna de nuestras iglesias es así. Cuando alguien se queda frío, cuando no admira. ¿Qué viene de la frialdad? La rutina. Todas las cosas exactamente igual, todos los días, todas las reuniones. A veces con esa sensación, ¿a dónde vas? A la iglesia, el domingo. ¿A qué hora? A tal hora. A escuchar la palabra del Señor. Pues vamos, díselo a tu cara, porque si acaba siendo una rutina es que no estamos disfrutando con Él. Y el próximo día que vayas, el próximo domingo, la próxima reunión que haya, Dios puede decirte algo que nunca te lo ha dicho antes. Así que cuando vayas ahí, di, pues voy a escuchar al Señor y Él va a decirme algo. Y eso hará que acabe la rutina. Y tú mismo sé parte de que esa rutina no siga así. Tú mismo intenta renovar las formas, porque a veces las formas mismas hacen la rutina en la que estamos cayendo. El sol sale todos los días, se pone todos los días. Es una manera de hablar, porque sabéis que no sale el sol, es la tierra que se mueve, pero ¿me entendéis? Es una rutina teóricamente. ¿Cuántos habéis visto alguna salida del sol? ¿Algún amanecer? Bastantes. Más de una, 2, 3, 4 a lo largo de tu vida. 5. Más de 10. ¿Habéis visto alguna igual? Jamás. Lo mismo las puestas del sol. Es una rutina que Dios hace, que el sol salga y se ponga, pero nunca es igual. Dejadme deciros que muchas veces las rutinas que nosotros ponemos hasta en la manera de leer la Biblia son rutinas nuestras, no de la belleza del Señor. Así que si un día tienes una posibilidad como hoy de leer la Biblia afuera y sentarte en una roca, hazlo. Solamente por el placer de sentarse fuera y leer la palabra de Dios en una roca. No tiene ninguna connotación espiritual, no se la busques, pero es romper la rutina, ¿me entendéis? Entonces, alguien te puede decir, ¿pero por qué lo haces? ¿Estás más cerca del Señor? No sé qué. Y tú le dices, para gloria y hermosura, nada más. Sí, para disfrutar con el Señor, porque Él lo hace. ¿Por qué tenemos tanto miedo a eso? ¿Por qué nos cuesta tanto? O sea, a lo mejor el próximo día Gonzalo o los responsables de la iglesia empieza la reunión y dice, pues ahora vamos a predicar al principio, vamos a cantar todo al final. Y ya todo el mundo incómodo. ¿Qué ha pasado aquí? No sé qué. Se han vuelto locos en el retiro. No. Si Dios es así,
y Dios derrocha imaginación. Tenemos que aprender a renovar las cosas y tenemos que aprender a vivir con la imaginación que Dios nos da. Porque solamente cuando las personas imaginan, suelen crear. Y suelen aparecer las canciones, y suelen aparecer los poemas, y suelen aparecer las cosas que le ofrecemos a Dios. Si nuestra vida es una rutina, nunca vas a encontrar un creador que viva en la rutina. Nunca vas a encontrar a alguien que componga una canción que viva en la rutina. Nunca vas a encontrar a alguien que exprese algo viviendo en la rutina. En una vida aburrida. Lo siento, cristianismo y aburrimiento jamás pueden ir juntos. Lo siento, no pueden. Porque Dios y aburrimiento es lo más absolutamente contrario, lo más absolutamente opuesto. Así que se trata no solamente de renovar nuestra vida, sino de renovar nuestras formas. Se trata de conocer y amar a Dios, de conocerlo cada día más. Por eso David en el Salmo 27 y el versículo 4 dice: una cosa he pedido, estar en la casa de Dios para contemplar su hermosura. Y eso era todo en su vida, contemplar la hermosura de Dios. Es como si dijera, a partir de ahí viene todo lo demás. Conocer y amar a Dios. Por eso estamos llegando hacia el final. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Necesitamos volver a conocer mucho más cómo es Dios, como si fuera la primera vez que la leyéramos. Necesitamos a lo mejor quitar muchas cosas que durante años hemos tenido metidas en nuestra cabeza y en nuestro corazón sobre Dios, porque a lo mejor algunas de ellas son buenas, pero otras no son ciertas. Así que necesitamos volver a conocerle a Él. Toma tu Biblia. No leas por leer. Haz un esfuerzo incluso por estar continuamente leyendo toda la palabra de Dios, desde el principio hasta el final. Yo sé que a veces, y esto es muy práctico, algunas personas se desesperan, sobre todo los jóvenes, cuando toman un reto. Yo voy a leer toda la Biblia. Entonces empiezan en Génesis. Y empiezan muy bien, y Dios les está hablando y tal. Cuando están llegando a Levítico, ya empiezan los problemas. Me toca 3 capítulos de Levítico. No te digo nada cuando llegas a los primeros capítulos de Crónicas. Señor, aquí hay 30 nombres diferentes. ¿Cuál es la visión espiritual para mí en el día de hoy de estos 30 nombres diferentes? Tengo que buscar la guía telefónica, a ver si hay alguien que se llame igual y orar por él, o qué tengo que hacer. No, hasta para eso hay que pedirle sabiduría al Señor. De una manera muy sencilla. Desde años lo llevamos haciendo en mi familia, yo personalmente también. Toma Génesis, toma Salmos y Mateo, y al mismo tiempo lee un capítulo de cada uno de Génesis, uno de Salmos y uno de Mateo. Siguiente día, uno de Génesis, uno de Salmos y uno de Mateo, y vas leyendo así, al mismo tiempo, y vas a encontrar cosas impresionantes, porque muchas veces cuando estás yendo Éxodo, Levítico, vas a ver cosas que tienen que ver con los profetas que van después de Salmos, y cuando estás leyendo los Evangelios, estás leyendo casi las mismas profecías que aparecen en Salmos, y estás terminando Juan y estás entrando en Isaías. Y cuando terminas, vuelve otra vez al principio. Y Dios te va a hablar. Y no leas por leer. A veces las personas siempre nos pasamos de los extremos, siempre vamos de un extremo a otro. Entonces hay personas que dicen: no, yo no leo si no siento que debo leer, si el Señor no me dice que deba leer, pues yo no leo. Y otras personas que dicen: no, tienes que disciplinarte y tienes que leer. Y a lo mejor un día estás enfermo, estás mal, no tienes tiempo, estás súper agobiado, no he leído el capítulo de hoy, ya mi vida toda va a ser un desastre ese día. Bueno, se tuerce todo porque no he leído. No se trata de eso. Lee aunque no sientas deseo, porque Dios te va a hablar. Yo no me levanto todos los días a la mañana pensando: hoy siento deseos de decirle a Miriam y las niñas que las quiero o no. No, eso sale del corazón. Y tampoco puedo irme al otro extremo y decir: no, todos los días 8 levantarme, 8:15 lavar los dientes, 8:30 decirle a Miriam y las niñas que las quiero. No, eso sería una pura disciplina, ¿me entendéis? Así que disfruta con el Señor, toma su palabra, busca momentos siempre para leer su palabra y para disfrutar de Él y para que Él te hable, porque te va a hablar. Y un día habrá que puedas leer 4, 5, 6, 10 capítulos, 20 capítulos, hazlo si tienes ese tiempo. Otro día a lo mejor por la rapidez o por las cosas que tienes que hacer o lo que sea, solo vas a poder leer 3, 4 versículos.
Dile: Señor, háblame con estos versículos y recuérdalos en tu mente y en tu corazón, pero hazlo real todos los días de tu vida, pero porque le amas. Porque ¿sabes cuál es el problema que hemos visto en muchas iglesias, en muchos lugares del mundo? Perder la belleza del Salvador, de nuestro Dios, del Señor Jesús. Y cuando perdemos su belleza, lo perdemos todo. Porque entonces pensamos que nosotros somos los importantes, pensamos que las cosas que nosotros hacemos son las que merecen la pena. Somos capaces de crear hasta ideas y doctrinas espirituales sobre muchas cosas que yo no sé a veces ni de dónde las sacamos, porque no hemos aprendido a disfrutar de nuestro Señor. En uno de los capítulos del libro Cara a Cara hablamos de una leyenda. Algunas de estas historias que son leyendas, es obvio que no tienen nada que ver con el Evangelio. Pero a lo largo de los años hemos aprendido a escuchar lo que Dios quiere decirte en cualquier situación de la vida. Y a veces Dios quiere hablarte de maneras que ni puedes imaginar. Y Él puede hablarte en cualquier cosa, en cualquier situación, en cualquier momento, desde cualquier persona. Ten los ojos abiertos porque Dios va a hablar. Sabéis que en las islas griegas son literalmente cientos de islas, y hay lugares donde es muy difícil navegar porque no se ve exactamente cuál es el agua del mar, cuál es la profundidad que tiene. Así que desde miles de años que muchos se aventuraban a entrar en esas islas con sus barcos, muchísima gente moría, los barcos eran destrozados al encontrarse con un islote desconocido. No había los mapas que existen ahora, la cartografía que existe ahora, y no había manera de navegar por ahí. ¿Qué hicieron las personas? Pues empezaron a inventar leyendas. Entonces decían que en esas islas había sirenas, y entonces que esas sirenas eran los que mataban a los hombres porque cantaban de una manera tan bonita que atraían a los barcos hacia lugares donde los barcos se perdían. ¿Habéis escuchado lo del canto de las sirenas, no? Y entonces algunos de los más intrépidos navegantes pues pensaron, vamos a llevar a todas las personas, toda la tripulación, y vamos a dejar solo a alguien que vaya guiando el barco, y al pasar por esas islas donde hay los cantos de las sirenas, vamos a atar a todas las personas para que nadie pueda ir con una de esas sirenas y pasar por él. Y decían las historias que siempre el que llevaba el barco, aunque fuese la persona más fuerte y disciplinada, pues al escuchar los cantos de las sirenas desataba a los demás, y los demás caían en el atractivo canto de las sirenas. Otros pensaban que sencillamente llevando unos tapones para los oídos o algo así, podían empezar a navegar y surcar esas islas, y entonces cuando sonaba el canto de las sirenas, pues con no escucharlos podrían sobrepasar esas islas. Y siempre al pasar por las islas se quitaban los tapones porque les encantaba escuchar el canto de las sirenas. Hasta que uno de ellos llevó al mejor músico que existía en Grecia en aquella época, que se llamaba Orfeo. Y entonces cuando estaban atravesando las islas, Orfeo empezaba a tocar, y su canto era mucho más bonito que el canto de las sirenas, y volvían a casa en paz y podían atravesar las islas y vencían la tentación de las sirenas. Cuando yo escuché la historia pensé en el Señor Jesús, porque no sé si a vosotros os ha pasado, pero desde que era adolescente, en muchas situaciones difíciles, en muchas cosas que son atractivas aparentemente, después te destruyen, pero aparentemente aparecen muy atractivas, pues puedes llegar a dejarte caer. Así que compraba, como os decía, no sé si fue el primer día, todos cuantos libros encontraba sobre cómo vencer las tentaciones. Punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿os acordáis de que hablamos? Y entonces, claro, yo aplicaba el punto 1, el 2 y el 3, cuando llegaba al 4 ya me había olvidado el primero, ya caía por otro lado. Aquello era un desastre. Intentaba tapar mis oídos, intentaba tapar mis ojos, hasta que un día, solo por la misericordia del Señor, descubrí que había un canto mucho más bonito, que era el del Señor Jesús.
Descubrí lo que era su vida, lo que era alguien que me amaba a pesar de lo que yo era, a pesar de lo que muchas personas no podían llegar a entender, a pesar incluso de lo que muchas personas señalaban como defectos en mí mismo. Y Dios me estaba enseñando, no, yo te hice así, tú eres así, yo te quiero así. Ese fue el mayor descubrimiento de mi vida. Y cuando vi cómo el Señor Jesús era, de una manera todavía muy, muy lejana, porque cada día le estamos conociendo más, pero cuando descubres la belleza del Señor, te dan igual miles, millones de sirenas. Sabéis que estoy hablando de una manera figurada. ¿Qué pueden ser? ¿Dinero, posición, poder, fama? ¿Qué puede haber que se compare con la belleza de nuestro Salvador? Alguna de estas cosas, alguna de estas personas, alguien que nos esté atrayendo, es capaz de dar su propia vida, de morir por ti, es capaz de hacerlo. Alguien, piénsalo. A lo mejor quien aparentemente te atrae tanto, algún negocio, alguna persona, algún superhéroe o heroína de los medios de comunicación, no sé, el jefe de la empresa, yo qué sé, que alguien te atrae tanto que estaría dispuesto a morir por ti. Tenemos el privilegio de, solo por gracia del Señor, de conocer a algunos jugadores y de haber llevado a personas en el mundo del deporte a los pies del Señor. Y hace unos años había una persona en un club inglés que estaba literalmente casi loco, era capaz de poner casi 100 millones de euros por llevarse a un jugador en aquel momento en lo más alto, que era Ronaldinho del Barcelona, por llevárselo a Inglaterra. Y era una persona multimillonaria que podía poner esos millones encima de la mesa. Y un día estábamos en una reunión y se comentó ese detalle. Y decían, no, esta persona, que era el dueño del Chelsea, sería capaz de cualquier cosa por llevar a ese chico para el equipo. Sería capaz de dar 100 millones, 125, los que fueran, por llevar a ese chico al equipo. Porque le encanta y bueno, dice que es el sueño de su vida llevar ese chico para su equipo. Entonces yo les miré y les dije, ¿estaría dispuesto a dar a su hijo para que muriera para traer a ese chico? ¿Estaría dispuesto a ir él a morir por traer a ese chico, por atraerlo? Todos se callaron. Y uno de ellos dijo, sí, la verdad es una locura. Lo que Dios ha hecho por nosotros, no hay cómo explicarlo. No hay cómo explicarlo, no le des vueltas. Porque nadie, absolutamente nadie, estaría dispuesto a hacer eso. Y el Señor sí lo hizo. ¿Sabes de dónde vienen muchos de nuestros problemas, de nuestras situaciones complicadas, líos en nuestras vidas, en las iglesias, enfrentamientos, situaciones, no sé, que por cualquier cosa parece que no entendemos nada en la vida? Perdimos la belleza de nuestro Salvador. Como Él nos ama, nos sigue amando absolutamente igual. ¿Verdad que no hay sirena ni nada que se le parezca? ¿Verdad que cuando querramos renovar nuestra adoración y nuestra relación con el Señor necesitamos volver a la belleza de Él? ¿Verdad que un día cuando lleguemos a su presencia, o si Él viene antes, cuando nos lleve y después instaure su reino en la tierra y después disfrutemos de cielos nuevos y tierra nueva, sin tiempo, absolutamente por toda la eternidad, y le veamos, yo creo que no vamos a poder decir nada. Yo creo que entonces sí vamos a llorar como niños a sus pies y no decir nada, decir, pero ¿por qué estoy yo aquí? Y seremos inmensamente felices. Y seguro que muchos de nosotros vamos a pensar, madre mía, con lo que yo me enfadé aquel día, con lo que yo sufrí por aquella cosa, aunque a veces son difíciles, pero vamos a decir, realmente no tiene nada que ver con la belleza de nuestro Salvador, con la belleza de lo que Él hace por nosotros, con la belleza de su amor.
Vamos a orar y dedicar unos minutos a, como hicimos ayer, estar por grupos en dos cosas muy sencillas, y vamos a dejarlo aquí.